Buenas, soy Marcelo Aravena y vamos a hacer el ejercicio 1 de la ayudantía de programación. El enunciado está en el listado de ejercicio y dice que, dado los siguientes datos, y nos entregan dos tablas, que una representa el sueldo promedio, no son valores reales por si acaso, en dólares, y el otro la población. Y se nos pide crear un programa que otorgue la suma de sueldo de cada país del 30% por separado. Viéndolo más que nada, lo que hay que hacer es tomar los datos uno y uno correspondiente al mismo país, multiplicarlo y sacarle el 30% a ellos. Para ello, primero vamos a tener que abrir el Codeblocks, creamos un nuevo proyecto, Console Application, vamos a trabajar en C, un título, por ejemplo, quiero colocar ayudantía 1. Lo voy a guardar en una carpeta, en este caso la tengo en código, ahí la vamos a guardar, seleccionar la carpeta. Siguiente, esto lo dejamos como están y se nos va a abrir esto. Aquí acá hacemos source y aquí entramos al main. Viene con un print hello world y ahora podemos empezar nosotros, por ejemplo. Ya, primero podemos comentar con esto y aquí colocamos, por ejemplo, parte A. ¿Qué necesitamos? Primero hay que agregar variables. Vamos a hacer int, float, podemos hacer ¿qué hice? Vamos a hacer un long int y un double. Aquí hay que ver bien con cuál nos vamos a quedar. Para eso tenemos que analizar el conjunto de datos. Si bien son todos enteros, podemos darnos cuenta que son números bastante grandes. Muy grandes, por así decirlo. Entonces, por ello, yo recomiendo usar la variable que ocupe más datos de las que tenemos, que sería double. Entonces aquí declaramos tres variables double. Entonces vamos a colocar FA, que va a ser de Francia. ¿Qué más tenemos? Italia, Inglaterra, Portugal. Aquí la elegimos nosotros como sea. Voy a colocar IT de la parte A, IN de la parte A y P de la parte A. Punto y coma. Siempre importante el punto y coma, si no va a haber problemas en compilación. Y ahora tenemos que pedir que nos haga las operaciones. Entonces, FA va a ser. Aquí puede tener problemas el compilador. De repente da problemas por el orden, pero vamos a hacerlo el orden básico. Sería 3477. Lo voy a poner el PDF en la segunda pantalla para ir viendo el resultado. Vamos a colocar los resultados al lado, un número. Y este es 10 355 000 y por 0.3. Punto y coma, vamos a ocupar un print que es para escribir en pantalla, en paréntesis y entre comillas lo que queremos escribir que vamos a colocar valor en Francia es, aquí tenemos que colocar porcentaje y lo de la variable que estamos usando, que es un double, que la abreviación es long float, coma, y la variable que estamos usando que es FA, punto y coma. Entonces vamos a ver qué nos compilará ahora. Y nos entrega esto, que es 49333. Comprobemos con calculadora para tener certeza. 3477 por 0.3 por 10, 355,000.
Y el resultado no es el original. Pues, a ver, podemos revisarlo aquí. Calculadora. Y vamos viendo por 3477 por 10,355,000. Y eso da este valor que es distinto a este, por lo que nos está tomando bien esto. Puede ser por la cantidad de datos, así que vamos a cortar esto. Vamos a poner aquí. Y al reordenar vemos cómo compila. Y ahora sí el valor es el que nos dio la calculadora, que es este de acá. ¿Por qué? No sé, de repente tiene problemas así el compilador, así que hay que ir teniendo cuidado con los, comprobando cada paso si es posible uno a uno. Luego entonces habría que seguir con las siguientes. Sería Italia, va a ser 1589 por 0,3 por 1,355, 1, 2, 3. Punto y coma, acuérdense siempre de eso. Y aquí, por ejemplo, yo coloqué un error que coloqué 2 puntos y es un igual, si no, no lo tomaría. Ahora sería Inglaterra y sería 3099 por 0,3 por 67999,123. Aquí me equivoqué, 999. Y luego van a quedar haciendo lo de Portugal, que son 1234 por 0,3 por 988,400, punto y coma. Y ahora hay que escribir todos los valores en pantalla. Vamos a copiar esto y lo pegamos otra vez. Cambiamos aquí Inglaterra. Y el valor de Inglaterra, que es ITA. Vamos ahí. Ahora es. Ahora está Italia. Italia. Acá es Inglaterra. Y Portugal. Y aquí vendríamos teniendo, por ejemplo, todos los valores de la parte A. Aquí pueden ver que se nos imprimió todo junto. Todo es básicamente un error. Porque no coloqué un salto de línea al final de cada cosa. Entonces vamos a colocar. Dentro de las comillas ingresamos un backslash n. Que hace las de salto de línea. Para imprimir en pantalla. Entonces, aquí lo coloqué mal. Tiene que estar dentro de las comillas. Y backslash n. Y ahí estamos saltándonos un espacio. Y ahora sí quedaría más ordenado. Y tenemos los valores.
podemos comprobar los demás valores también, pero al ojo no nos da ningún lugar negativo ni ningún valor muy raro, así que podríamos dejarlo así. En caso de eso, puede comprobar. Ahora vamos viendo qué más nos piden. Parte B. Haga que su programa muestre el sueldo promedio obtenido ahora, cosa que ya lo hicimos de pasado, pero ahora en dólares y en pesos chilenos. Para ello tenemos que solicitar el valor de cambio, así que tenemos que interactuar con el usuario. Entonces, por ejemplo, este es el valor en dólares. Entonces podríamos agregarle aquí en dólares. Y el control C, control V, bastante usado para todo esto. Entonces ahora tendríamos que interactuar con el usuario. Entonces tenemos que hacer un printf para decirle al usuario. Entonces primero vamos a colocar un comentario, parte B, así dejamos más ordenado el código. Y ahora necesitamos un print para interactuar con el usuario que le va a pedir ingrese el valor. Ingrese el valor de conversión de dólares a CLP. Dos puntos y le ponemos un backslash cuando queramos seguir. Entonces, punto y coma, parte importante, y ahora un scanf. Con el scanf vamos a tomar el valor que él nos ingrese. Entonces, entre comillas, ¿qué vamos a obtener? Un long float. Pero, ¿por qué todos se cruzan cuando tengo que grabar esto? Ya, ahora sí sigo. Vamos a añadir un long float y va a estar en guardado en qué variable. No tenemos ninguna variable, así que vamos a tener que agregar una variable acá y le vamos a poner C de conversión. Entonces aquí va un asperson y eso nos dice que es de este tipo y lo va a guardar en C. Si les doy de otro tipo, no va a hacer nada el programa. Y ahora procedemos a calcular los valores, que va a ser tomar el valor FA y multiplicarlo por otro. Entonces ahora vamos a colocar un FB, cual tenemos que también inicializarlo. FB, entonces vamos a cambiar todo ahora con B, ITB, INB, PB. Entonces esto va a ser FA por C, punto y coma. Entonces ahora vamos a hacer el ITB, va a ser ITA por C. Eso es básicamente tiene que multiplicarlo para convertirse, así que INB va a ser INA por C. Los puntos y coma tienen que acordarse siempre. Con el tiempo se van a ir acostumbrando a hacerlo. En otro lenguaje de programación no es necesario, pero en C sí. Mira, les voy a mostrar. Aquí si no colocamos el punto y coma, compilamos, no nos va a dejar compilar por el punto y coma. Y ahora tenemos estos valores. Y ahora habría que imprimirlo en pantalla, para lo cual yo me voy a hacer válido del código de arriba. Lo voy a copiar. Entonces acá lo coloco, lo voy a cambiar aquí. CLP y acá B. CLP, B. Y después los vamos a imprimir y vamos a ir viendo si
y ahora hay que imprimir los valores. Entonces el código nos va a mostrar los valores en dólares y nos va a conversión de dólares a CLP. El acento no lo escribe, así que por eso se formó este error. Y por ejemplo aquí lo colocamos, no sé, 700 pesos. Y va a calcular cuánto vale si esos 700 pesos. Aquí podemos colocar entre opciones, podemos colocar un print que lo vamos a usar solo para espacios. Entonces ese print solamente está haciendo que se haya más espacio entre las cosas. Y eso es más para que nada más ordenar. Lo voy a colocar yo. Y esto, los acentos no los coloquemos porque producen errores de lo que dice. Y ahí quedamos ordenados. 600. Calcula con 600. Ya. Entonces parte A, parte B tendríamos listo. ¿Qué dice parte C? Muestra los resultados de la parte B en millones. O sea, básicamente es dividir por 1.000.000 los resultados de B. Así que vamos al código, vamos a inicializar nueva variable fc, itc, inc y pc. Entonces vamos a imprimir esto. Después lo imprimo. Entonces vamos a hacer los cálculos. fc va a ser igual a fb dividido, va a haber un paréntesis aquí para dividido en 1.000.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí tengo 1.000.000. Copiamos este código. INC va a ser INB dividido en 1.000.000. No me faltaron aquí. Un comentario, parte C. Y seguimos. ITB va a ser ITC será igual a ITB dividido en eso, punto y coma, y PC va a ser igual a PA dividido en eso. Y aquí están los valores. Entonces ahora hacemos lo mismo código de arriba, un print, copy. Entonces, valor en CLP en millones. Y acá hay que cambiar a C, 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 C. Y tendríamos valores de conversión. Y aquí imprime los valores en millones. Y pasaríamos a la parte D. ¿Qué nos pide? Parte D. Saque el promedio del resultado en C, pero con la condición de solo usar 4 decimales. Ya, entonces ese es el promedio en C. El promedio aquí son 4 valores, los sumamos y lo dividimos en 4. Entonces vamos a crear una nueva variable aquí. Va a ser prom de promedio. Y va a ser prom, va a ser igual a la suma de fc más inc más itc más pc
dividido en 4. Punto y coma. Y ahora tenemos que hacer un print. Vamos a copiar el espacio para tener un espacio. Y ahora print. ¿Y qué imprimimos? El promedio en millón. Promedio de CLP en millones es de. Y aquí viene la condición de 0.4. Le ponemos punto. ¿Cuántos decimales quiero? Entonces, en esta parte del código podemos decirle cuántos decimales queremos que imprima en pantalla de los del valor que vamos a pedir. Entonces, el tipo de dato que usamos y lo mismo antes, coma, el valor que sería prom, punto y coma. Compilamos todo y lo mismo, nos entrega los valores de A, un valor de conversión, 700, hice el promedio y vemos justo los 4 decimales. Lo podemos modificar a punto 2, por ejemplo, y vamos a ver, acá 600, no y da 2. Y eso ahí pueden, ustedes los que necesiten, pueden ir haciendo eso. También una cosa interesante es ver esto. ¿Qué pasa si yo entrego letras aquí en vez de números? A. Nos va a dar error todo lo demás. Se empieza a tener problemas el programa porque yo no le ingresé un valor del tipo que está escaneando, sino de otro tipo. Eso es un tema interesante y posiblemente después tenga algún, se pueda ver cómo arreglar eso. Se los dejo ahí como de para que lo piensen, cómo se podría evitar ello. Y aquí estaría terminando la ayuntía. Nos vemos y adiós.